Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Bueno, un espacio en el que cada lunes respondemos a sus dudas sobre herencias, testamentos, legados. Lo intentamos hacer con un lenguaje claro, directo y poniendo muchos ejemplos. ¿Y con la ayuda de quién? Con la ayuda de Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, buenos días. Que es socia directora de Legal por Naturaleza. Mientras que recibimos algunas de las primeras llamadas, ya tenemos alguna preparada, dudas que tengo. Dentro del contenido de una herencia, ¿cómo se reparten los bienes comunes y los bienes privativos del fallecido entre los herederos? ¿Y me puedes explicar claramente qué son los bienes comunes y cuáles son los privativos con ejemplos? Sí, claro. A ver, cuando vamos a partir de un supuesto de un matrimonio en el que uno de ellos fallece, pues puede ocurrir que antes de su matrimonio tuviera bienes propios, y en este caso serían bienes privativos porque están solamente a su nombre, y otros que ha hecho durante el matrimonio. Esos serían los bienes comunes o gananciales. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos al momento de la adjudicación de herencia, ¿cómo se reparten? Pues los bienes privativos corresponderán a sus descendientes, al 100%, y ahí no entrará su cónyuge, y los bienes gananciales se deben primero liquidar esa sociedad de gananciales, con lo cual el 50% es del cónyuge que sobrevive por derecho propio, y del otro 50% le daremos el porcentaje de usufructo que le corresponda, y el resto es lo que se reparte entre los herederos. Entonces ahí tenemos que hacer varias operaciones. Por una parte, disolver y liquidar esa sociedad de gananciales para el matrimonio, y por otra parte, repartir esos bienes, una parte los gananciales, y si hubiera privativos, pues también los privativos. Y luego, el seguro de vida. ¿Qué tratamiento tiene el seguro de vida en cuanto a la adquisición por herencia? Pues dentro del contenido de una herencia que comentábamos los últimos días, puede haber pues varios bienes, y entre ellos los seguros es un tema importante a debatir porque no entran dentro del caudal hereditario, y el motivo es porque normalmente este tipo de productos llevan asignado uno o varios beneficiarios directamente. Cuando la persona los contrata, el titular los contrata, ya dice en ese momento a quién van a ir destinados esos importes: cónyuge, hijos, nietos. Bueno, pues son los beneficiarios más habituales. Entonces, por una parte hay que tener claro, no entra en el caudal hereditario, y por otra, para que el banco o la compañía aseguradora nos dé información sobre ese bien, tenemos que aportar algún título que nos identifique como heredero y que tenemos interés legítimo en la herencia. Entonces hay que aportar un testamento o una declaración de herederos para que nos den las posiciones a la fecha de fallecimiento. Y luego yo sé que hay mucha confusión entre la nuda propiedad y el usufructo. ¿Me puedes contar cuál es la diferencia y cómo se trata en una herencia? Sí, claro. A ver, vamos a irnos a un bien inmueble que puede ser lo que más podemos identificar. Tenemos el pleno dominio y la propiedad. Está compuesto por la nuda propiedad y por el usufructo. En muchas ocasiones, cuando fallece uno de los cónyuges, lo que se transmite no es la plena propiedad, sino la nuda propiedad. ¿Por qué? Porque de ese porcentaje que están heredando mis herederos, una parte es el usufructo que se queda el cónyuge supérstite. Entonces, realmente de ese 100% de la vivienda, lo que estoy donando es a lo mejor un 80% en concepto de propiedad y un 20% en concepto de usufructo. Vale. Entonces, no es hasta que fallece el segundo que se extingue el usufructo y por tanto el condominio, cuando la plena propiedad ya es de los herederos. Claro, ¿y el tratamiento es igual en una herencia que en una donación? Bueno, en esencia sí, porque lo que estamos transmitiendo es la propiedad. Lo que cambia es el negocio jurídico, por decir así. En una donación voy a pagar solamente impuesto de donaciones, no me voy a ver beneficiado de las reducciones y bonificaciones en ciertos aspectos, pero sí que lo que transmito es lo mismo. Entonces, estoy transmitiendo en la donación la nuda propiedad o la plena propiedad, depende de cómo esté yo formalizando esa donación, y en la sucesión también. Vale. Luego, ¿nos puedes explicar qué es la herencia yacente, Itziar?
Sí, a ver, hay mucha confusión porque no se sabe muy bien qué es, si es un ente, si es una manera de heredar. No, la herencia yacente es una situación. Entonces, desde el momento que una persona fallece hasta que, o sea, el paso del tiempo entre que una persona fallece hasta que la herencia se adjudica y reparte es lo que denominamos herencia yacente. Quiere decir que somos herederos desde el momento que una persona fallece, aunque no hayamos hecho ni un solo trámite, ni un solo documento. Nosotros ya tenemos obligaciones sobre esos bienes, sobre todo si hacemos actos de disposición sobre ellos. Por ejemplo, estoy pagando los impuestos, estoy disponiendo de los bienes, pero la herencia yacente nos grava con derechos y obligaciones. Vale. Entonces, Bueno. una vez conocidos los herederos, lo ideal es pues formalizar la herencia, ya sea vía notarial o vía partición judicial. Muy bien. Empiezan a llegar las primeras consultas. 915331851, teléfono para mandar mensajes de voz o mensajes de texto. 609 22 47 16. Vamos con un mensaje de audio. Buenos días, soy Ignacio, llamo de Madrid. Vamos a ver, somos 4 hermanos que hemos heredado una casa. Una de nosotros tiene el usufructo, pero da la casualidad que ella ahora no vive en esta casa, está viviendo con una amiga. Ella está deseando venderlo y nosotros también, pero ella sobre todo para cobrar el usufructo. Mi pregunta es, ¿tiene derecho o de qué manera se le podría hacer renunciar al usufructo? Gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, pues hacerle renunciar al usufructo yo lo veo complicado porque es un derecho que le ha dado el causante. Entonces, ahí la mejor opción sería negociar para que esta persona salga de la herencia. Es lo malo que tiene el que unos tengan la nuda propiedad y otro tenga el usufructo, que necesariamente se necesitan. Entonces, ahí yo lo que diría es que la compensen económicamente, primero con el importe del usufructo, y si fuera necesario, pues con algo más. Pero no la pueden hacer renunciar al usufructo porque ella no viva ahí. No va ligado el tema de vivienda habitual, por ejemplo, a tener un derecho de usufructo. Mira, otra duda, dice, vamos a heredar una finca en la que el solar es de los abuelos y la construcción es de los padres. ¿Eso cómo se regula? Muy buena pregunta esta. A ver, ahí tenemos varias sucesiones. Entonces, si la finca es de los abuelos y de los abuelos pasa a los padres, necesariamente ha tenido que haber una sucesión. Y si no la ha habido, mi consejo sería que antes de construir se realice. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada y sobre ese solar construyen los padres, una vez que ellos fallezcan y sus hijos, es decir, nietos por un lado e hijos por otro, van a heredar 2 bienes distintos, van a tener que hacer las sucesiones y probablemente segregaciones o inscripción de ese bien en el registro. Vale. Y además los impuestos que ello conlleva. Vale. Vamos con otra nota de voz. He heredado una empresa familiar, pero no tengo experiencia en administración empresarial. ¿Qué debo hacer para proteger los intereses de la empresa y de los demás herederos? Esto es complicado, ¿no? Pues sí, ya en algún programa hemos hablado sobre la sucesión familiar y sobre todo por el tema de empresas. Y ahí, bueno, si ya le he heredado, pues poco le podemos decir a nuestro causante. Pero primero tenemos que valorar cuál es el espíritu del negocio, hacia dónde queremos dirigirnos y quiénes son las personas que tienen los puestos de responsabilidad. Entonces, lo más importante es que todo esté regulado en un testamento. ¿Para qué? Pues precisamente para que no se desvirtúe esta empresa familiar. Ver en qué condiciones la tenemos, cuáles son los impuestos que tenemos que pagar, porque ahora en la sucesión realmente es una valoración societaria. Entonces, aunque yo pague mi impuesto de sucesiones, luego también tengo obligaciones respecto de la empresa y en ese sentido proteger
los intereses de la empresa, sí, mediante testamento, mediante pactos en los estatutos de la propia sociedad, para que tampoco se puedan vender las participaciones a terceros, que ese es el espíritu del negocio y de la familia. Y bueno, y ahora hacer una planificación fiscal para poder economizar en impuestos, sobre todo. Vale, vale. Mira, más consultas que me llegan escritas. Dice, mi tía me dejó su colección de arte, pero no sé cómo evaluar su valor ni cómo proceder con los trámites legales. ¿Qué paso debo seguir? Uy, esto es complicado, ¿no? Uy, el derecho del arte es, diría yo, un poco minoritario, pero súper interesante. A ver, colección de arte. Pues lo primero, tenemos que verificar la autenticidad de las obras, la procedencia, tener todos los documentos que así lo acrediten, y saber qué queremos qué queremos hacer con esta colección de arte a futuro. Primero, vamos a ver en qué situación fiscal está, si la hemos declarado en algún momento, cuál es el importe de ese patrimonio en arte, porque a lo mejor directamente nos tenemos que ir a una declaración de patrimonio. Y en cuanto a la sucesión, pues tendré que hacer, pues igual que en todos los casos, un expediente sucesorio con un inventario de bienes, pero quizás la particularidad en este caso es que, bueno, pues las obras de arte suelen ser cuantiosas y tienen que estar muy bien notificadas y muy bien valoradas. Por supuesto, una expertización, eso es súper necesario. Yo no puedo valorar el arte como a lo mejor puedo valorar una vivienda, ¿no? Que el mercado me va a dar un valor, aunque es cierto que como todo pues tiene un valor tasado y un valor de mercado, ¿vale? Pero es un tema bastante delicado. Mira, otra consulta que nos llega al 609 22 47 16. Hola, buenos días. ¿Cuánto descuenta la administración en herencias que van de tíos a sobrinos? En dinero, en casas, etc. ¿Qué dices, Iciar? Bueno, entiendo que lo que nos pregunta este oyente es cuánto va a tener que pagar en el impuesto de sucesiones. Y debemos tener en cuenta varios parámetros. Por una parte, económicamente, en cuánto está valorado este patrimonio que estamos heredando, me da igual que sean viviendas, cuentas bancarias o arte, al final todo se reduce a un valor económico, luego ya iremos a la partición de los bienes, y en qué comunidad autónoma estamos, o quizás si estamos hablando de una herencia internacional, pero que la estamos declarando en España. Es verdad que de tíos a sobrinos, vamos a poner por ejemplo el supuesto de Madrid, tendremos una reducción por parentesco, por importe de 8.000 euros, creo recordar, y de tíos a sobrinos un descuento de un 25%, pero a partir de ahí, por tarifas tendremos que pagar lo que corresponda. Dice otro de los oyentes, ¿sería correcto otorgar poder de testamento entre los dos cónyuges o se extingue con el fallecimiento de cualquiera de ellos? ¿Qué beneficio tiene esta práctica? A ver, poder de testamento, no sé muy bien a lo que se refiere. Quiero creer que se refiere al tema de la cautela socinis. Sí, hay que partir de la base que el testamento es una declaración de últimas voluntades personal e intransferible, con lo cual yo tengo que hacer la mía y mi marido o pareja tendrá que hacer la suya. Otra cosa es cómo nos protegemos entre nosotros, pues que si mi pareja fallece me va a dejar el usufructo, el tercio de libre disposición y que ninguno de mis descendientes puede pedir su parte antes de mi fallecimiento, porque en su caso, si en lugar de repartir a partes iguales, por ejemplo, solo le voy a dejar la legítima. Si es a esto a lo que se refiere nuestro oyente, no hay ningún problema. Cuando uno fallece, precisamente de lo que se trata es de proteger al otro. Y eso solamente se va a extinguir cuando fallezca el segundo. Pero poderes entre testamentos como tal no hay. Vale. Mira, a través del canal de YouTube nos entra José Manuel y dice, si hay separación de bienes en el matrimonio y fallece uno de los cónyuges, ¿cómo se hereda? Vale, entiendo que tienen descendientes. Pues en este caso, si hay separación de bienes, cada uno lo que dejará será su parte del patrimonio. Entonces, el tratamiento en cuanto a la sucesión es exactamente igual que el ganancial. Lo que pasa que si hay separación de bienes, pues no habrá usufructo, a no ser que en el propio testamento deje recogido que le quiere dejar a su pareja un X de esos bienes
que de cierta manera son privativos. Ya, vale. Mira, voy con nota de audio, la última. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Una persona, si en vida hace un poder general en favor de otra, de su confianza, ¿puede ésta luego modificar el testamento en caso de que el que vaya a ser causante esté pues enfermo o incapaz? Muchas gracias. Interesante. Sí, bueno, la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a otorgar un poder. A ver, los más generalistas son el poder con facultades generales, también denominado poder de ruina, o el poder con facultades especiales. El poder con facultades especiales, bueno, pues no tiene mucho problema porque ahí estamos diciendo expresamente para qué estoy autorizando a la otra persona y fuera de esas facultades no va a poder hacer otra cosa. El de facultades generales, que también llamamos poder de ruina, puede hacer absolutamente todo con mis bienes. Me puede, como su nombre indica, me puede dejar en la ruina si quiere. Entonces, claro, si una persona está enferma, o sea, la persona que tiene el poder puede hacer cualquier cosa. Es verdad que el testamento no. ¿Por qué? Porque es una voluntad personal e intransferible. Y ahí tendremos que acudir al notario, pues la persona que quiera hacer el testamento. Si tiene un poder otra persona, para eso no le va a servir. En todo caso necesitará una autorización judicial, pero para eso nos preguntan directamente desde el Ministerio Fiscal por qué y para qué queremos esto. Entonces yo ahí lo veo complicado que pueda servir. Y en el peor de los casos, si el notario lo permitiera y a futuro los herederos pueden demostrar que este testamento no se ha hecho en plenas facultades del testador, podrían impugnarlo y llegar a declararse nulo. Entonces es una situación bastante protegida. Vale. Oye, ya lo último, ¿cómo diferir el pago de impuestos de los bienes inmuebles, Iciar? Bueno, pues una figura que es muy interesante, aunque tiene muchos límites o muchos matices, mejor dicho, sería una sociedad patrimonial. Vale. Por ejemplo, si tengo varias viviendas que quiero dejar a mis hijos, puedo constituir una SL dedicada solamente a la gestión del patrimonio inmobiliario. Ahora, en el momento de la constitución es cierto que hay que pagar impuestos, pues porque voy a hacer la constitución de la sociedad, porque luego voy a pasar vía aumento de capital las propiedades a esa sociedad, voy a pagar la plusvalía porque es una operación que se considera como una venta, pero es cierto que estoy dejando la sucesión organizada a futuro. Entonces, cuando yo no esté, mis hijos realmente no van a heredar las 5 viviendas que están en esa sociedad, sino participaciones sociales por el equivalente al número de socios que haya, al reparto que se haya hecho, y que el contenido de esa sociedad son pues esas cinco viviendas. Muy bien. Con lo cual, bueno, es una figura interesante a estudiar. Luego cada caso concreto pues nos dirá si es bueno o no es tan bueno. Pues Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por la formación, gracias por los consejos y gracias por enseñarnos un poquito más de este tema que parece y que es totalmente infinito. Gracias, cuídate, pues, un abrazo. Igualmente, Susana. Gracias, hablamos la semana que viene. Esto es Radio Intereconomía, boletín informativo, y regresamos en Capital Intereconomía. Llega Empresas con Identidad. Les vamos a presentar la historia de Founders. Es una escuela de negocios online que está democratizando el emprendimiento. Y luego vamos a abrir nuestro espacio Digital Business. Vamos a poner el foco en el sector inmobiliario, en el sector financiero, en las PropTech. Vamos a hablar de innovación. Nos va a traer Salvador Molina unos cuantos invitados. Entre ellos estarán Mr. Houston, Tecnitasa, Tecnalia y también Beltis Rating. Con ellos vamos a hablar de los desafíos, de la realidad, de las soluciones que están ofreciendo este tipo de compañías, las PropTech. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernía en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016.